Vamos a partir desde las dificultades que se presentaron en este proceso. Inicialmente, este levantamiento de información tenía una dependencia primordial de la voluntad de los responsables de llenar la ficha. Al ser una ficha que se llenó a través de una plataforma virtual, no se manejó un equipo de encuestadores en campo, por lo que todos los insumos necesarios para el llenado de esta ficha fueron entregados a disposición y a discrecionalidad de cada una de las personas delegadas en los espacios. Posteriormente, este levantamiento catastral, que estaba previsto para realizarse durante 3 meses consecutivos, que dio inicio en junio de 2021, debido a que todavía existían las restricciones del COE nacional respecto a las actividades presenciales, por ello la modalidad virtual del proceso se extendió hasta finales del mes de septiembre del mismo año, por las distintas dificultades presentadas para la recolección de los datos. Así también, una de las principales dificultades encontradas es que el personal encargado de los repositorios cambiaba constantemente, y esto nos perjudicaba al tratar de mantener actualizada la información no solo sobre los archivos, sino sobre la totalidad de los repositorios. Entre los principales hallazgos que encontramos respecto a los archivos tenemos que, como línea base, se reconoce que entre los repositorios de memoria, los archivos históricos principalmente y el resto de los archivos en su conjunto no se reconocen en su totalidad como espacios de mantención de la memoria social, es decir, que han mantenido una imagen y una configuración mucho más neutra respecto al acceso de la información y, como tal, a su participación en los procesos de reconstrucción y mantención no solo de la memoria, sino también de la identidad colectiva. En términos prácticos, el proceso se inicia con un total de 101 espacios identificados dentro del registro de archivos históricos, concretamente proporcionado por el experto técnico del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta base de datos estaba actualizada hasta el año de 2016 y debió someterse a un proceso de depuración del que se mantuvieron 98 espacios que contaban con la información necesaria y se mantenían activos, de modo que se pudo establecer contacto. Así también se mantuvo una relación de comunicación abierta con el Archivo Histórico Nacional, cuya representante nos ayudó a ampliar el espectro respecto a la valoración documental vigente, y por ello se amplía también el campo de visión sobre los archivos que se tenían en el registro inicial. El hallazgo más importante respecto a este proceso es la base de datos facilitada por el Consejo de la Judicatura, que a nivel nacional tiene 375 espacios de archivo, que sumados a los ya existentes nos dio un total de 473 espacios de archivo activos, que bajo las condiciones de un proceso de cambio de parámetros de valoración documental, si bien es cierto, no mantienen información correspondiente a la norma vigente que nos marca que la historicidad de los documentos refiere a documentación previa a 1900, sí mantienen documentos que histórica y socialmente son de importancia para reavivar la identidad social, principalmente en los espacios de carácter jurídico, donde se puede evidenciar la evolución y la transformación de las normas aplicadas en todo el país. Durante los primeros meses de la recolección de información se logró recopilar apenas el 18.3% de la información, esto correspondiente a los 98 espacios iniciales de los que se mencionaba. Y hasta el 30 de septiembre se presentaba un total de 55 archivos respecto a la base total de 473 espacios, que dio un total del 11.6% del total recolectado. Y en los días posteriores se incrementaron únicamente 3 espacios, es decir, que para el proceso de sistematización se contó con información de 58 repositorios que correspondían al 12.3% del total. Como
Como se mencionó ya, estos 58 archivos que deberían corresponder al total del país, o al menos deberían responder a la extensión del país, como particular se reconoce que se registra principalmente espacios en las regiones costa y sierra. En la sierra se registra el mayor número de espacios, principalmente con una concentración de 11 espacios registrados en la ciudad de Quito. Y en la región costa, la concentración de archivos más importante no corresponde a ninguna de las ciudades principales, sino a Santo Domingo de los Áchilas, con un total de 8 espacios registrados. También tenemos que el 75% de los archivos que se registran son administrados por personas con una formación de tercer y cuarto nivel de educación. Sin embargo, no existe una afinidad directa respecto a la formación de los representantes de estos espacios y a las necesidades de gestión documental, teniendo entre los puntos más fuertes respecto a la formación en distintas áreas del derecho e ingenierías, en distintos ámbitos. Los archivos se constituyen casi en su totalidad como espacios sin fines de lucro, con excepción de un espacio que estaba constituido precisamente para obtener económicamente autogestión. El resto de espacios no tienen esta función. Por lo tanto, no se cuenta con ingresos diferenciados distintos al presupuesto anual asignado. Y en este caso, la mayoría de los espacios corresponden a administración pública, por lo que responden también a un rubro destinado directamente desde las instituciones gubernamentales. Esto nos da cuentas de un carente nivel de ingresos dentro de estos espacios públicos, distinto o en relación a la gestión presupuestaria de los espacios privados. Esto quiere decir que dentro de los espacios públicos, más del 50% de los rubros corresponden a pago de salarios, servicios, en ciertos casos arriendo de los espacios, y muy poco de este dinero está destinado al establecimiento de presupuesto que permita la gestión de procesos de vínculo con la sociedad, así como de procesos que permitan la accesibilidad a los documentos o a mejorar la gestión de los mismos. En los espacios privados, si bien se mantienen rubros altos respecto a las categorías mencionadas, sí existe una brecha respecto al manejo presupuestario, para poder gestionar procesos en las áreas más débiles, como gestión documental, manejo de públicos y vínculos con la comunidad. En cuanto a la infraestructura física de los espacios, se maneja un punto de vista respecto a la inclusión activa y a las buenas prácticas que permitan la accesibilidad universal hacia estos espacios por personas con discapacidad. En este caso encontramos que poco más del 50% de los espacios utiliza únicamente señalética pictográfica, y en su totalidad el 15% de los espacios que facilitan información cumplen con los parámetros de CONADIS para adecuación de la infraestructura, es decir, cuentan con rampas, escaleras adecuadas. En los casos donde existen ascensores, el manejo de ascensores bajo los parámetros que CONADIS maneja, y en general la disposición del espacio para la accesibilidad. El justificativo para esto es que muchos de los espacios no tienen un acceso libre al público y por lo tanto no se ha dedicado gran parte del tiempo y de los recursos a mejorar este tipo de condiciones de accesibilidad, no para los usuarios y tampoco para el personal. Tenemos también que del total de los acervos documentales reportados, el 50% de los repositorios mantienen un buen estado de conservación en cuanto al acervo documental, y en la mayoría de los casos no existe una digitalización documental. Esto nos muestra el riesgo de pérdida que existe respecto al manejo de la documentación, ya que al no existir un proceso de digitalización que permita mantener un respaldo de esta información,
está sometido no solo a la movilidad de los documentos, a las malas condiciones dentro de los espacios o a la carencia de espacio incluso para el almacenaje y resguardo de la documentación y por ende a la pérdida o desaparición de la documentación existente. Menos de un 15% de los archivos registrados manejan proyectos de vinculación con la comunidad, a lo que nos referíamos anteriormente. Y el manejo de públicos se limita al registro de usuarios acorde con los intereses del espacio. Como se mencionó, existe una enorme cantidad de archivos de carácter jurídico y en estos casos el manejo de públicos está estrictamente dirigido a quienes acceden a las causas abiertas, pero no a un acceso libre para procesos no solo de investigación, sino también de documentación y de información respecto a las normas jurídicas y al manejo de los procesos como tal. De igual manera, en los espacios que no son de carácter jurídico, pero que sí mantienen documentación que puede ser utilizada con estos mismos fines. Y en cuanto a los proyectos de vinculación con la comunidad, son limitados los espacios en los que se ha considerado los medios y las acciones necesarias para incluir al público inmediato, al entorno inmediato dentro del manejo del espacio, de modo que se pueda dar a conocer la información que resguarda. Los procesos de gestión de riesgo y protocolos implementados en pandemia son limitados. Los planes de gestión de riesgos son aplicados por un promedio del 20% de los espacios y el protocolo de pandemia en el 95% de los espacios aplicado es únicamente las medidas de bioseguridad. Es decir, que respecto a gestión de riesgos, muy pocos espacios tienen establecidos planes para gestión de riesgo, han tenido vínculos con el COE cantonal o el COE nacional, y en muchos de los espacios se desconoce los protocolos que se deberían seguir para procesos de evacuación, procesos de mantención del espacio o para prestar atención emergente en caso de riesgos antrópicos. Y de igual manera, los protocolos implementados para manejar este proceso de pandemia se han limitado únicamente al uso de alcohol, mascarilla, en el caso de mantención de la documentación o de acceso a la documentación, la utilización de guantes, y no existen otros protocolos implementados. Eso es en cuanto a lo que se puede mencionar respecto a los hallazgos que se han encontrado dentro de la información recabada. Estos insumos que se les ha presentado corresponden a información general de la información recopilada. Recordemos que inicialmente, cuando se les facilitó la información para que nos colaboraran con el proceso de llenado de las fichas catastrales, se les había comentado que se manejaron 7 módulos de información, 7 módulos de preguntas en las que se pretendía recabar la información real de las condiciones actuales de cada uno de los espacios, y en base a esto hemos agrupado la información y podemos presentar tanto las falencias como las cuestiones positivas respecto a los espacios. Ahora vamos a pasar con la parte interactiva de este taller, y para ello necesitamos de su colaboración, su participación activa, y precisamente para esto hemos desarrollado baterías de preguntas abiertas en las que ustedes puedan comentar, mostrarnos sus impresiones, sus experiencias. Entonces vamos a iniciar con las preguntas correspondientes a los hallazgos. A su criterio, ¿cuál cree que es la calidad de su relación como encargado del repositorio con el Ministerio de Cultura o con alguna de sus dependencias, teniendo en cuenta que este proceso se enmarca precisamente en el principio de mejorar las condiciones de accesibilidad a la cultura por parte del Ministerio? Entonces nos gustaría escucharles, por favor, si son tan amables de abrir sus micrófonos, si mantienen una relación activa, si no mantienen una relación, si no existe esta relación, ¿cómo creen ustedes que sería el medio adecuado para que
se posibilite este nexo de comunicación. Y de igual manera, si no es de su agrado abrir el micrófono, pues pueden comentarnos sus impresiones a través del chat. ¿Me escuchan? Buenos días. Estimado Claudio, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días, díganos. Claudio Soriano, que está hablando, ¿no? Soy el encargado del archivo general de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Bueno, con respecto a la pregunta de cuál cree que es la calidad de su relación como encargado del repositorio con el Ministerio de Cultura, yo creo que es un poco distante, alejada la situación porque según mi experiencia, mi corta experiencia que tengo como responsable, nos estamos ajustando en estos momentos a la regla técnica solicitada también o mandada también por la Presidencia de la República. Entonces, no sé si muchas personas, como usted le dijo, tenemos el desarrollo profesional en el área archivística, porque yo soy una de las personas que tengo la ingeniería, pero que me estoy capacitando de a poco a lo que es al área archivística. Entonces, no sé si la mayor parte de las personas también tendrán la misma situación, que desconocemos con quién tenemos que aliarnos o relacionarnos para mejorar la imagen de lo que es el archivo. Es mi respuesta, es mi apreciación. Muchísimas gracias por su participación, Claudio. Efectivamente, el área de archivos es uno de las áreas que más distantes se encuentra respecto a cómo se debe gestionar no solo el manejo documental respecto al acceso a la información y a la cultura, debido a que justamente por lo que se explicaba al inicio, son espacios que se han relegado a la salvaguarda documental, pero no a cumplir sus funciones en la máxima capacidad que llevarían a los archivos a ocupar su espacio dentro de la facilitación del acceso a la cultura, a la identidad nacional, a la memoria social y hacer también un nexo entre los demás repositorios que, si bien dan acceso a la cultura y a la información, no tienen la veracidad que mantienen los documentos albergados dentro de los archivos de memoria. Muchísimas gracias por su participación. ¿Alguna otra persona que quiera contarnos su experiencia o darnos su impresión? Nos gustaría también conocer de qué espacio se encuentran presentes, a qué archivo representan las personas que están hoy en este taller. Tenemos una respuesta por chat. Natalia León nos dice: considero que no mantienen una buena comunicación, incluso entre las instituciones que deben normar el manejo documental dentro de todo su ciclo de vida, y mucho menos en brindar un adecuado acceso a la ciudadanía. Muchísimas gracias, Natalia.
Efectivamente, tiene mucha razón en lo que nos menciona. Hay una limitada normativa respecto no solo al manejo documental, sino cómo debería organizarse el proceso de acceso a la documentación. Justamente por eso estamos reunidos hoy aquí, porque necesitamos conocer desde su punto de vista, desde su posición como encargados de archivos, cuáles son las necesidades inmediatas que deberían subsanarse a través de las redes de repositorios y cómo las políticas públicas que surjan de este proceso deben acoplarse para facilitar la subsanación no solo de las necesidades, sino también la adecuada construcción de una red de repositorios. Entonces, si no tenemos ninguna otra participación, podemos avanzar con la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es la razón principal a partir de la pandemia por la que un alto porcentaje de repositorios no contestaron la encuesta catastral? Tengamos en cuenta que respecto al total de repositorios recolectados, archivos presenta el rubro más bajo de respuesta. De más de 400 espacios tuvimos respuesta únicamente de 58 archivos, que es un rubro bastante bajo. ¿Ustedes por qué creen que se dio esto? Además del contexto de pandemia y el cese de funciones temporal. Coméntenos, por favor, nos gustaría conocer sus impresiones. Claro que sí, Natalia. Efectivamente no existe personal encargado de los archivos. Muchos de los espacios que facilitaron su información dan cuentas de tener únicamente una persona encargada para el cumplimiento de todas las funciones a desempeñarse dentro de los espacios, lo que limita no solo la disposición de tiempo, sino también el adecuado cumplimiento con estas responsabilidades. ¿Alguien más que nos quiera comentar cuál es su impresión respecto a esta falta de respuesta en el área de archivos? Buenos días, yo soy funcionaria del Archivo Histórico Nacional. Pienso que uno de los principales motivos fue precisamente el no estar directamente en el repositorio. En esa época teníamos especialmente que realizar teletrabajo. Entonces, uno de los motivos principales, pienso yo, que pudo haber sido eso, a pesar de que las personas que somos responsables de los repositorios estamos siempre al tanto de la documentación que tenemos y, por supuesto, si estábamos haciendo teletrabajo teníamos la información a la mano. Pero pienso que uno de los principales motivos fue el teletrabajo y que no se encontraban en sus sitios de trabajo, me parece a mí. Muchísimas gracias, Elizabeth. También nos menciona, referente a la pregunta propuesta, considero que la falta de conocimiento del manejo de los archivos y la documentación en sí. Sí, efectivamente las dos respuestas que acabamos de escuchar tienen no solo una correlación directa, sino también se acercan mucho a la realidad del por qué hubo tan bajo índice de respuesta. Muchos de los funcionarios se encontraban realizando teletrabajo, por eso también la postergación y la ampliación de la fecha de cierre de este proceso y por eso también la decisión del Ministerio de mantener actualmente abierta la ficha catastral para que muchos espacios que están entrando en un estado de normalidad, si se quiere llamar así, puedan acceder a esta herramienta y facilitar su información. Como se mencionó también, muchos de los encargados de los espacios, no solo porque han accedido o han sido delegados a sus puestos dentro del archivo actualmente, son relativamente nuevos, sino que no se conoce cabalmente cuál es el proceso
para manejo de documentación. Y el desconocimiento es una de las principales limitantes, no solo dentro, sino también fuera de los archivos para el acceso a la información. Justamente también muchos de los espacios no tienen identificado su archivo histórico y al ser un catastro dirigido principalmente a archivos históricos, los espacios de archivo que no tienen identificados el valor documental de los documentos que resguarda se han limitado y no han facilitado la información. Esas son las dos preguntas clave respecto a los hallazgos, pero también nos gustaría conocer cuáles son sus impresiones respecto a la información que les mostramos inicialmente en este taller. Como se mencionó, esta información corresponde a la agrupación de cada una de las respuestas presentadas por los espacios a un proceso de sistematización que se realizó de esta información y como pudieron darse cuenta, existen muchas falencias dentro de los espacios. Nos gustaría conocer sus impresiones respecto a esto, a qué creen que se deba no solo la existencia de estas falencias, sino también cómo creen que debería proceder el ministerio y cómo debería gestionarse determinados procesos para mejorar estas condiciones. Natalia León nos comenta que sí falta mucho trabajo en el archivo para salvaguardar la memoria histórica, en tema de políticas públicas, infraestructura y capacitación del personal. Claro que sí, Natalia, justamente las principales falencias que se evidenciaron luego del proceso de sistematización corresponden a las áreas que usted nos menciona. Es necesario que se gestionen procesos de capacitación para las personas que están encargadas de los repositorios. Como se nos mencionaba hace rato, existen personas que por su propia cuenta están accediendo a procesos de capacitación porque sienten la necesidad de prepararse y de tener las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Pero también hay que tener en cuenta que dentro del país es muy limitada la formación que se ofrece respecto al área de archivo. Y por ello también la alternativa que surge es la preparación fuera del país, pero siempre estos son rubros elevados de cubrir. Por eso es necesario que a nivel de institución y a nivel de ministerio se generen los espacios necesarios para capacitar al personal, que las políticas públicas que se gestionen y se generen estén en la capacidad de aperturar estos espacios no solo de capacitación, sino también de mejorar las condiciones de la infraestructura donde se desarrollan los espacios, que se pueda establecer los nexos y los vínculos necesarios para facilitar la mejora de estas condiciones. Si no tenemos ninguna otra participación respecto a esta pregunta, Natalia también nos dice que es necesario que se unifique en cuanto a normativa los criterios. Justamente, Natalia, como se mencionó ya, existe una única norma vigente respecto a archivos, la norma de archivo histórico, que es una norma un tanto anacrónica porque nos marca como temporalidad única para determinar el valor documental toda la información correspondiente previo a 1900, es decir, que muchos de los espacios que han surgido en los últimos años no entrarían dentro de esta categoría y por ello se está dejando de lado, se ha relegado su valor histórico, su valor social y su valor cultural.
Por eso es necesario no solo que se cambien los procesos técnicos para generar valoración documental, sino también que la norma vigente sea modificada para que se adapte a las condiciones reales y a las condiciones actuales de los espacios. Vamos a avanzar con la segunda parte de este taller, que corresponde a la construcción de redes. Inicialmente habíamos considerado presentarles una propuesta de cómo nosotros creemos que debería estructurarse una red. Sin embargo, esto sería volver a caer en el mismo procedimiento que tiene poca validez dentro de la creación y de la gestión con los espacios. ¿Por qué? Porque si nosotros presentamos un proyecto que se ajuste a lo que nosotros creemos que los repositorios de memoria y en particular los archivos necesitan, estaríamos hablando desde lo que nosotros creemos. Y es necesario conocer desde su punto de vista, desde su día a día dentro de los espacios, cómo creen que debería gestionarse la construcción de una red, cómo debería estructurarse este espacio para que genere más beneficios que pérdidas a los repositorios de memoria. En este sentido, la primera pregunta correspondiente a construcción de redes es: ¿cuáles de los espacios que hoy están en esta reunión pertenecen a redes? Si ustedes tienen una respuesta afirmativa, es decir, si ustedes pertenecen a una red de archivos, nos gustaría que nos comentaran cómo se llama esta red y cuál es el objetivo de existencia de este espacio. Y también, si no pertenecen a ninguna red, nos gustaría saber si les gustaría que existiera una red de repositorios y cuáles son los beneficios que ustedes consideran que esta red debería brindar a los espacios. Les escuchamos, por favor. Nuevamente Claudio solo no quiere intervenir, compañero. Claro que sí. Cuéntenos, Claudio. Antes a responder a la pregunta, yo sí quisiera salir de una duda, porque me ilumine acerca de esta duda que tengo. Por ejemplo, en septiembre, octubre, creo que fue del 2020, la Secretaría General de la Presidencia nos realiza un censo a nosotros, ¿no?, con respecto a lo que es la archivo. Para el julio de este año, la Presidencia de la República nos pide información con respecto al personal de que labora en archivo. Ahora, en el actual momento, nos están realizando un censo catastral. Me imagino, perdón, es que me olvidé de qué área es. Parece que me dijo de cultura. Sí. Ya. La pregunta es si es que tiene la misma relación desde el censo que nos hicieron hasta la actualidad, desde el censo del 2020. Si es el mismo programa, si es la misma organismo que nos están realizando, guiando para una parte. ¿Me podría iluminar con esa pregunta? Claro que sí, Claudio. No es el mismo proceso. Efectivamente, la presidencia está realizando también un levantamiento de información, un proceso de recolección de datos sobre los archivos referente a un proyecto concreto de la presidencia, que es la transición del archivo hacia la presidencia como ente rector de esta información. El catastro que surge desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene una función diferente. No corresponde al reconocimiento de un ente administrativo concreto sobre todos los espacios de archivo, sino a la función de los archivos como entes de difusión de cultura. Entonces, en este sentido, si bien son procesos catastrales afines, no tienen la misma función. El catastro que se está levantando por el Ministerio de Cultura y Patrimonio corresponde a una actualización del catastro realizado en 2012.
y a un proyecto de construcción de redes que tiene origen en 2015, pero que justamente por el anacronismo que existe en la información no se llega a aplicar. Entonces, teniendo en cuenta estos dos parámetros, el Ministerio de Cultura y Patrimonio a 2021 genera la actualización del catastro para dar pie a la construcción de redes con base en información vigente de los espacios. Esa sería la respuesta, Claudio. Y no sé si existe alguna otra duda y si no, nos gustaría escuchar su respuesta, por favor. Listo, muchas gracias. No, sí me dejó más claro con respecto a las diferentes procedimientos que estamos llevando. Bueno, con respecto a lo que es la red, si pertenece a alguna red, bueno, podría decir que sí, porque asistí a una capacitación en Ambato, en la UTA, Universidad Técnica de Ambato, y ahí se creó una red de archivos universitarios que se llama RAU, Red de Archivo Universitario. En aquel momento conocí a varias personas que tienen bastante experiencia en este asunto, lo que es de materia archivística. Y yo creo que, bueno, no sé, a criterio personal, no sé cómo estarán las demás personas. A criterio personal es lo que me detiene y me limita en mi participación. Entonces, el beneficio que podría existir con respecto a si que se crea esta nueva red con respecto al Ministerio de Cultura y Patrimonio, nos gustaría, bueno, a título personal así mismo, que nos visite para presionar un poco más a nuestros jefes directos para ponerle mayor empeño o importancia a lo que es el archivo. Sigo insistiendo, hay bastante presión, se puede decir, con respecto a la aplicación del reglamento de archivos que están mandando la Presidencia de la República. Y ahí hay muchas cosas que son claras y otras cosas que son un poco complicaditas de entenderlo. Entonces me gustaría que en tal caso se inicie con eso una capacitación, porque también habla con respecto a lo que es el archivo de gestión, el archivo central, el archivo intermedio y el archivo histórico, que tenemos que en cualquier momento aliarnos. Si llega un reglamento, pues yo creo que es cuestión de tiempo nada más. Y al salir el archivo histórico, yo creo que también tiene mucha referencia con lo que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Yo creo que desde allí se podría iniciar, dando una capacitación con respecto a la aplicación de la regla técnica, de manera personalizada, por decirlo así, para ponerle mayor presión a nuestros jefes directos para que le den la importancia que corresponde. Hasta ahí mi criterio. Muchísimas gracias, Claudio, por su participación. Efectivamente, se reconoce la importancia de la capacitación hacia los responsables de los archivos, no solamente a quienes no cuentan con una formación afín para el manejo de archivos, sino también a aquellos que sí tienen una formación afín, pero que se reconoce la necesidad de actualización de los conocimientos. Natalia León nos menciona que representa al Cuerpo de Bomberos de Quito y no pertenecen a ninguna red, o al menos desconocen de la existencia de una. Natalia, ¿podría compartirnos, por favor, si bien usted menciona que no pertenecen a ninguna red, al darse la posibilidad de creación de esta red de repositorios del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿cuáles cree usted que serían los beneficios que esta red debería prestar o cuáles son las necesidades que esta red debería subsanar? Y así también a los demás participantes. Díganos, Buenos Natalia. días a todos. Bueno, considero que el principal apoyo sería el tema de la capacitación, el estar enlazados con todos los archivos que tienen una documentación similar y que se puede dar acceso a la ciudadanía, porque incluso muchos estamos relacionados, sin embargo, a la vez muy separados. Entonces, en cuanto a temas normativos y especialmente ya en el tema de capacitación como tal, o sea, sí se han brindado algunas asesorías por parte de la presidencia, pero
También las exigencias para hacer estos cursos o para que el personal esté con eh, algún certificado respecto a eso, sí son como que muy complicados, especialmente para el personal que recién se involucra en el área de los archivos. En particular, yo sí he recibido algunos temas de capacitación y tengo algunos años de experiencia, pero no todo el personal tiene la misma posibilidad. Entonces, sí sería un poco más el tema de la accesibilidad a estos temas de capacitación. Muchísimas gracias, Natalia. Creo que a nivel general existe una preocupación evidente sobre la necesidad de capacitación para el manejo de archivos. Además de esto, ¿cuáles creen ustedes que son los beneficios que debería brindar el archivo? Recordemos que una red nos permitiría no solo, justo lo que mencionaba Natalia, conectar a todos los espacios entre sí, sino también mejorar las condiciones de desarrollo dentro de los espacios. En este sentido, ¿cuáles son las necesidades que ustedes reconocen dentro de sus espacios? ¿Cuáles creen que son las necesidades que a nivel general se podrían subsanar a través de una red? Coméntenos, por favor. Perdón, voy a tomar la palabra. Claro que sí, Natalia. Yo creo que en temas de infraestructura, si bien algunas instituciones cuentan con presupuesto para poder apoyar estas áreas, hay otras que en cambio ya de hecho su presupuesto es reducido, entonces quizás esa sea la colaboración que se debe dar para utilizar una buena infraestructura, dar materiales que sean pertinentes para la conservación de la documentación, también en temas ya pensar en el manejo de la documentación que se está manejando ahora electrónicamente, entonces ese creo que sería también uno de los puntos, tanto infraestructura física como estructura tecnológica. Listo, muchísimas gracias, Natalia. Con estas impresiones podemos avanzar hacia la pregunta 2, que es ¿cómo se ha organizado la red? O en los casos de las personas que no pertenecen a ninguna red, ¿cómo creen ustedes que debe organizarse una red? Tenemos presente que cada uno de los espacios que están aquí reunidos al día de hoy pertenecen a distintas formas administrativas, a distintas instituciones, que no todos los espacios tienen una administración autónoma y por lo tanto deben responder a normativas y a estatutos de distintas instituciones con distintas líneas de funcionamiento. Teniendo esto presente, ¿cómo creen ustedes que debería organizarse la red que pretende construir el Ministerio de Cultura y Patrimonio? No sé, hay una consulta, o sea, esta red solo es del personal del archivo como tal o debe estar conformada por ejemplo, conservadores, restauradores, personal con conocimiento tecnológico, eh, para que vaya solventando todas las inquietudes y en todos los procesos enmarcados, ¿no? Desde que inicia el tema del ciclo de vida de la documentación hasta que debe conservarse. Natalia, la red no está orientada concretamente al personal del espacio, sino que esta red tiene la pretensión de abarcar todo el archivo como tal. Eso incluye a cada uno de los miembros que desempeñan las distintas funciones desarrolladas dentro del archivo. Entonces sí abarcaría a cada uno de los miembros, pero no descuida las funciones ni las condiciones de cada uno de los espacios. Trataría de hacer una cobertura integral de cada uno de estos. Y por ello es que se genera esta pregunta: ¿cómo creen ustedes que debe organizarse la red para no ser irruptiva sobre los intereses de cada una de las instituciones ni transgredir la autonomía de los espacios, sino más bien generar
celeridad para las conexiones entre los archivos y también con el resto de repositorios. Recordemos que esta red tiene la pretensión de abarcar a todos los repositorios de memoria, es decir, que se busca establecer vínculos no solo entre archivos, sino también con bibliotecas y con museos. Entonces, ya con este panorama mucho más amplio, ¿cómo debería ser este proceso organizativo? Podemos conectarlo también con la tercera pregunta que nos marca aquí en la presentación. Entonces, este proceso organizativo de la nueva red, ¿cómo debería ser administrado? ¿Debería tener un órgano rector, una legislación interna? ¿Debería gestionarse compromisos? ¿Cómo debería ser la integración de los miembros al espacio? ¿Qué otros elementos deberían considerarse para la construcción de esta nueva red? Esto es lo que mencionaríamos en torno al proceso organizativo. ¿Cómo creen ustedes que debe gestionarse cada uno de los elementos mencionados? Y por supuesto, si ustedes creen que debe ampliarse el alcance de esta gestión para tener una red mucho más sólida y que brinde muchos más beneficios a todos los repositorios de memoria. Nos gustaría escucharles o leer sus impresiones, por favor. Recuerden que es muy importante que desde ustedes surjan todos los elementos necesarios para la construcción de una red, porque esta red va a generar no solo beneficios, sino también puede darse un decrecimiento dependiendo de cómo sea la realidad que se evidencia de cada uno de los espacios. Si no se reconoce cuáles son las necesidades de sus espacios, es mucho más complejo que se pueda brindar los elementos necesarios para solventar estas necesidades. Es necesario que ustedes nos den esta información de cómo creen que debe construirse esa red, hacia dónde debe orientarse esta red, qué necesidades debe subsanar, qué otras cuestiones, además de las mencionadas dentro de las preguntas, deben ser tocadas, cómo deben ser los lineamientos, si debe tener una organización, un organismo rector, una persona encargada, un proceso administrativo, cómo debe ser la norma que rija el proceso de desarrollo de la red, si cada uno de los espacios debe mantener compromisos, cómo deberían ser estos compromisos, cómo deberían incluirse los miembros, cuáles deberían ser sus deberes, valga la redundancia. Díganos, por favor, les escuchamos. Natalia nos dice, debería existir una administración que realice un seguimiento y control de la implementación de las políticas y de las autoridades de cada institución, den la importancia que requiere el manejo de los distintos niveles de archivo. Muchas gracias, Natalia. Lo que usted nos menciona es sumamente importante. Debe haber un ente que dé seguimiento y control no solamente a la implementación de políticas, sino también que se encargue de gestionar estos vínculos de comunicación entre las instituciones. Se reconoce que existe una enorme carencia a nivel de casi todos los repositorios respecto al contexto presupuestario. La generación de vínculos entre autoridades de instituciones y al nexo directo entre archivos puede apoyar en esta área. Si bien no se va a gestionar directamente el incremento de los presupuestos, ya que es una cuestión que depende directamente
cuenta de las instituciones regentes de los archivos, sí se pueden gestionar estas alternativas que permitan a los archivos, a través de los convenios, a través de los acuerdos, desarrollar procesos de gestión que mejoren sus condiciones. ¿Qué otra cuestión creen ustedes que debería contemplarse para este proceso organizacional? Bueno, teniendo en cuenta que hay una participación un tanto limitada, avancemos con la siguiente pregunta y veamos si podemos establecer un nexo entre las ideas que ustedes puedan estar desarrollando sobre cómo debería construirse la red. ¿Cuál creen ustedes que es el valor agregado de pertenecer a una red? ¿Es necesario que se construyan redes? ¿Va a ser beneficioso que exista una red? ¿En qué podría mejorar las condiciones del archivo que se cree una red a nivel nacional de repositorios? ¿Existe algún valor agregado? ¿No existe ningún valor agregado? ¿Ustedes qué creen? Es un beneficio, ¿no? Estar en esta red, porque vamos a tener algunas coincidencias y también el acceso a la información, pero siempre y cuando se haga un seguimiento y control de el cumplimiento de las normativas se implementen, ¿no? Porque muchas veces ya existe normativa, existen políticas, pero no se pueden cumplir o no se pueden dar seguimiento por estos reducidos recursos que también entregan a los archivos. Entonces, si es que esto va a permitir hacer un control respecto al cumplimiento de las normativas, a que se den los espacios adecuados, que se capacite al personal, que se den los instrumentos necesarios para cada una de las personas que forman parte de los archivos, sería muy bueno, ¿no? Creo que ese sería el beneficio. Gracias por su participación, Natalia. ¿Alguien más cree que existe algún beneficio, algún valor agregado de la construcción de una red, de poder pertenecer a una red? Tenemos aquí Pienso que uno de los principales beneficios de pertenecer a una red debe ser el respaldo. Es como una protección que se debe dar tanto a los archivos grandes como a los archivos pequeños. Y esta protección, este respaldo debe ser no solamente a la institución, sino también al personal. Y de esa manera trabajar de forma organizada, que es lo que hace falta para que todos sean normalizados y todos trabajemos de la misma manera. Muchísimas gracias por su participación, Elizabeth. Efectivamente es necesario que esta red sea un sostén fuerte para todos los espacios, ya que no solo con base en los resultados que se evidencian a partir de este catastro, sino también con los resultados del catastro de 2012, se puede ver que existen una gran cantidad de falencias dentro de los espacios y existen muchos archivos que están desarrollando sus funciones y buscando formas de autogestionarse para no desaparecer. Es muy importante que se preste respaldo a estos espacios pequeños para que puedan no solo solventar estas carencias, sino también que se pueda mantener vigente la información que en cada uno de estos espacios se resguarda.
ya que tengamos presente que si alguno de estos archivos desaparece y no existe una buena línea de control, un buen proceso de seguimiento, va a terminar desapareciendo esta información. Es decir, que a mediano o largo plazo vamos a estar perdiendo parte de nuestra identidad nacional. Y eso sí es algo bastante grave, no solo para el desarrollo de nuestra cultura, sino en general para la construcción de la identidad como país. ¿Alguien más tiene alguna opinión respecto a cuál puede ser el valor agregado de pertenecer a una red? Bueno, si no tenemos ninguna otra opinión respecto a esto, vamos a solicitarles que por favor nombren 4 temas que ustedes creen que son absolutamente necesarios que trabajen en esta red. Para esto sí les voy a pedir que por favor todos participen, si no es a través de su micrófono, a través del chat, que por favor nos ayuden mencionando esto. ¿Cuáles creen ustedes que son los 4 temas que son absolutamente necesarios que deban ser trabajados a través de la red? Yo tengo 3 puntos de vista, o sea, pero no necesariamente o no precisamente 4 temas. Yo creo que se puede trabajar como un programa macro, ¿no? Por ejemplo, ya creo que la mayoría de que hemos participado concluimos en lo mismo, que debemos capacitarnos, tener la capacitación actualizada para todos para hablar en el mismo idioma. El segundo punto, no sé, serían como especie de una reunión presencial que se haga periódicamente, una vez por año, o una vez cada 2 años, no sé. ¿Por qué? Porque esto nos permite socializarnos, conocernos, e inclusive si alguien tiene alguna duda, comunicarnos, ya tendríamos esa confianza de preguntarnos el uno al otro cómo podemos realizar o cómo podemos avanzar. Y bueno, el tercer punto, que yo creo que es el más importante, que en este caso, pues, quien está mandando lo que es la reunión virtual, que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, debería darnos su objetivo principal. Entonces, yo creo que durante estos tres pasos, de hacerlo de una forma macro, podríamos llegar a un beneficio de todo. En este caso, que todos los archivos tengan la importancia y el personal que esté capacitado. La socialización de todos los archivos de manera presencial, periódicamente, y el objetivo principal, que sería del Ministerio de Cultura. Hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Claudio. Adicionalmente a lo que Claudio nos plantea, Natalia menciona que es importante trabajar justamente en capacitación, en las normativas, en acceso, control y seguimiento, que son los puntos que ya se han venido mencionando a lo largo de esta segunda parte del taller, que efectivamente son como los puntos más débiles que se evidencian en los espacios de archivo. ¿Alguien más gustaría darnos su opinión respecto a cuáles cree que deben ser los temas que no deben dejarse de lado al momento de trabajar dentro de una red? Yo pienso que en eso todos estamos de acuerdo. Los principales puntos que se deberían tratar es la normativa, el asesoramiento constante, la capacitación constante, la comunicación más que nada entre todos los integrantes de la red. Excelente, muchísimas gracias Elizabeth también por su participación. Teniendo como una opinión homologada de cuáles deben ser estos 4 temas absolutamente necesarios, podemos avanzar hacia la siguiente pregunta. Y aquí les vamos a pedir que por favor nombren 3 elementos como mínimo que asegurarían el éxito en una red de repositorios a nivel nacional. Ya conocemos las falencias que existen en los espacios, cada uno de ustedes
conoce mejor que nadie cuáles son las condiciones de desarrollo y de gestión dentro de cada uno de sus archivos. Y ya nos hemos puesto de acuerdo de cuáles son los temas o las herramientas que son fundamentales para la existencia de una red. Ahora, por favor, planteamos cuáles deben ser los elementos que asegurarían el éxito de la red de repositorios a nivel nacional. Recordemos que el objetivo de la construcción de esta red no es que sea un proceso por tiempo limitado que funcione durante unos meses, unos años y luego desaparezca, sino que sea un proceso que conforme se vaya consolidando pueda autosostenerse y desarrollarse. Es decir, que independientemente de quién asuma la cabeza de esta red y quién maneje los procesos de esta red se mantenga sólida. Entonces, teniendo esta percepción, ¿cuáles creen que son los 3 elementos que asegurarían o garantizarían el éxito de la existencia de esta red? Natalia nos menciona que uno de estos elementos debe ser el apoyo por parte de los miembros. Exactamente, Natalia. Es muy importante que cada uno de los miembros, de cada uno de los archivos y el personal que trabaja dentro de los archivos que vayan a formar parte de esta red, no solo tengan el compromiso, sino también la predisposición para colaborar dentro de los procesos de la red. Como les había mencionado inicialmente, nosotros habíamos considerado presentarles una propuesta para la creación de esta red. Pero antes de mencionar algo de esta propuesta, sí era necesario conocer sus impresiones. Entonces, uno de los lineamientos que nosotros consideramos como fundamental para la mantención de esta red es que se pueda generar un proceso de retroalimentación en cascada. Esto quiere decir que nosotros, como ente externo, y viendo cuáles son las condiciones que ustedes han hecho evidentes a través de la facilitación de la información en las fichas catastrales, creemos que sería de gran ayuda que los espacios que son más grandes, que ya están más posicionados, que tienen muchos más elementos, puedan generar procesos que ayuden al desarrollo de los espacios más pequeños. Pero no solamente un proceso en cascada unidireccional. Esto quiere decir que en los casos de los espacios más pequeños, aun cuando no tienen un posicionamiento sólido, sí tienen funciones o conocimientos en los que ya se reconoce su fortaleza. Por ejemplo, existen espacios que si bien no tienen mucho presupuesto y no tienen un gran espacio para salvaguardar los bienes documentales o el acervo documental, pero sí tienen a un encargado que lleva muchos años en los procesos de gestión, que tiene los conocimientos, que tiene la formación y la capacitación necesaria. Entonces, el punto fuerte de este espacio, que si bien tiene falencias económicas y estructurales, tiene una fortaleza en cuanto a capacitación. Y la fortaleza de este espacio puede ser una fortaleza que se replique en el resto de espacios donde existen carencias de capacitación. Esto es a lo que nos referíamos cuando se menciona la necesidad de que la red pueda autosostenerse. Es decir, que cuando se genere un proceso en el que por cambio de directores, por cambio de personal administrativo en el ministerio o en alguna de las instituciones, la red no deje de funcionar, sino que pueda autogestionarse. Esta es parte de la propuesta que nosotros teníamos para ustedes. Entonces, a partir de esto, por favor, ayúdennos a reconocer cuáles creen que son los demás elementos que deben
existir dentro de esta red para garantizar el éxito de su funcionamiento? Esta es una de las preguntas más importantes, ya que necesitamos conocer desde ustedes qué es lo que se necesita para mantener una red sólida y con un funcionamiento eficiente, por favor. Yo pienso que uno de los principales elementos para poder mantener una red es la disciplina. La disciplina, la responsabilidad, la honestidad de cada miembro y así poder sacar adelante cada una de las redes, porque en realidad los que sacamos adelante la red y la institución somos los funcionarios. Muchísimas gracias por su participación, Elizabeth. Efectivamente, es necesario el compromiso sólido y abierto de cada uno de los miembros de la red y de las instituciones que regentan cada uno de los espacios. Recordemos que la importancia de que exista una red que se autosostenga y que no se deje atacar por las falencias de los espacios que la componen es justamente en que no transgredan la integridad y la autonomía de los espacios, principalmente cuando estamos hablando de archivos, ya que los archivos no son los entes más autónomos como tal, sino que responden a las necesidades y a los intereses de otras instituciones, de las instituciones que los regentan. Elizabeth nos menciona el existir una implementación de un sistema que permita el registro y manejo adecuado, además de acaparar la capacitación constante y talleres que se den de manera más consecutiva referente al manejo documental. Ese es el primer elemento que Elizabeth nos menciona. Como punto 2 menciona la falta de presupuesto para la mantención y cuidado de los archivos, ya que la falta de espacios necesariamente por estantes hace que no se pueda dar un adecuado orden y cuidado de los mismos. Y como tercer punto plantea, para mantener una red sólida se deberá contar de manera cooperativa y responsable. Muchísimas gracias por su participación, Elizabeth. Claro que sí es muy importante reconocer que en los espacios pequeños también existe como una de las principales carencias los bienes muebles que son necesarios para mantener un adecuado estado de conservación de la documentación. Y este manejo adecuado se reconoce no solamente por el trabajo continuo dentro del espacio, sino también por los procesos de capacitación, y esto debe mantenerse a través de la forma de cooperación activa de los miembros dentro de una red. Vamos a pasar a la pregunta final de esta batería de preguntas sobre la construcción de redes, y es: ¿conoce usted la ley o la normativa que tienen las redes que existen actualmente en el Ecuador? A nivel de archivos, son pocos los espacios de redes o son limitado el acceso a estas redes. Una de ellas es la que Claudia nos mencionaba, de la red de archivos universitarios. Tenemos también una red a nivel de archivos administrativos. A nivel de archivos históricos, que es como el punto álgido de este proceso, tenemos muchas debilidades y muchas ausencias, es decir que si bien se consideraría que existe una red, esta red no se ha mantenido sólida, pero son redes que existen. Uno de los ejemplos más fuertes a nivel de país de construcción de redes en el área de archivos es la red de archivos administrativos, que tienen justamente algunas de las cosas que ya se han mencionado por ustedes: retroalimentación, capacitación, la generación de beneficios continuos, no solo para los espacios, sino también para las personas que trabajan dentro de estos espacios.
Teniendo como referente estas redes, ¿conocen ustedes las leyes o las normas que tienen estos espacios existentes dentro de nuestro país? O si conocen la existencia de otras redes, ¿conocen la normativa vigente? Gracias, Natalia. Natalia menciona que desconoce esta normativa. Claudio, me parece que quería decirnos algo. Sí, bueno, con respecto a la normativa que llevan las redes, la verdad desconozco, pero como institución educativa nos estamos sometiendo a las evaluaciones por parte del CASES o del CEASES, que es el que lleva el proceso de acreditación institucional educativa. Entonces, ahí rigen algunas normativas que debemos cumplir. Entonces, por ahí también se puede iniciar una fortaleza o un beneficio que podemos tener mediante esta red, que nos capaciten las diferentes evaluaciones que nos realizan los diferentes organismos de control. Por ejemplo, luego con la regla técnica, que me imagino que es la Administración Pública de Archivos, no sé si será verdad o mentira, pero he escuchado rumores que la Contraloría General del Estado ya tiene la pauta para empezar a hacer el seguimiento a los diferentes archivos en el cumplimiento de esta regla. O sea, ya van dos normativas. Y la tercera, la que usted mencionó, con respecto a lo que obliga la CONADIS, es decir, para recibir a las visitas, a las personas de tercera edad, a los discapacitados, y bueno, ahí desconozco qué otras obligaciones podemos tener, pero no sé quién demanda, que si es mediante el REC, pero mediante estos diferentes reglamentos nos pueden capacitar también. Muchas gracias por su participación, Claudia. Teniendo en cuenta un poco lo que Claudia nos menciona respecto a estas normativas de los entes de control para la gestión dentro de los archivos, ¿ustedes cuáles creen que sean los elementos que debería contener la ley o la normativa de la red de repositorios de memoria? ¿Qué elementos deberían contemplarse en la política pública que va a dar origen a la red de repositorios de memoria? Yo creo que para no hablar de diferentes idiomas con diferentes entes reguladores de control, yo creo que deberíamos adaptarnos a la regla técnica nacional, a la regla técnica nacional para la organización y mantenimiento de los archivos públicos. Este reglamento abarca muchas cosas, como por ejemplo los diferentes procesos que lleva el documento, las fichas que debemos llevar. También nos disponen cómo tiene que estar armada la infraestructura. Un ejemplo, las perchas, las separaciones entre perchas, la separación de percha a la pared, la separación de las perchas del primer nivel con el piso, la temperatura, la iluminación. O sea, yo creo que esa regla técnica se puede decir casi completa. Lo que nos faltaría en lo que usted mencionó con respecto a lo que es el CONADIS. Yo creo que de ahí podríamos empezar. No sé la opinión de los demás presentes. Muchísimas gracias por su opinión, Claudio. El resto de personas que se encuentran dentro de la reunión, que pertenecen a los distintos archivos, ¿están de acuerdo con lo que Claudia plantea? ¿Creen que además de lo que él menciona, la política pública debería orientarse sobre otros elementos? ¿Cuál es su opinión, por favor?
Natalia nos menciona que se debería ahondar en el tema de valoración y conservación de los documentos y en los recursos para salvaguardar la memoria. Efectivamente, Natalia, el tema de la valoración documental es uno de los puntos sensibles dentro de este proceso catastral, no solo por el contexto que se planteaba al inicio sobre la ampliación del índice de espacios de archivo sobre los que se realizó la recolección de documentos, sino porque este proceso de ampliación se realizó a través de la visión de que existen otros parámetros técnicos para generar valoración documental, no solamente en la ley de archivos vigentes. Bueno, con eso terminamos la batería de preguntas propuesta para este proceso de recolección de información y este taller. Y antes de concluir y darles las gracias por su participación, tenemos la participación de una invitada especial a este taller, Elizabeth Fariño, representante del Archivo Histórico Nacional, que es a nivel de archivos el ente rector. Por favor, Elizabeth, nos gustaría escuchar tus palabras antes de dar cierre a este taller. Muchísimas gracias. De parte de la Dirección del Archivo Histórico Nacional, les felicita el trabajo que están llevando a cabo y agradece por la invitación a este taller. En el marco de las políticas públicas, se debe tener muy en cuenta el flujo de la documentación, que existen instituciones llamadas a salvaguardar la documentación histórica, y una de ellas es el Archivo Histórico Nacional y sus zonales. Pero es importante que estas políticas se dé a conocer el flujo que debe tener la documentación, porque hay instituciones que mantienen documentación histórica y no lo saben o no alcanzan a dimensionar el valor que tiene esta documentación, el valor histórico, cómo se deben llevar los procesos, que se puedan realizar todos los procesos que se necesitan para que sea valorada esta documentación. Inclusive el archivo puede acompañar el proceso de valoración y proporcionar las herramientas necesarias para que se realicen esas transferencias, si es que se da el caso como parte interesada, ¿no? También dar a conocer las herramientas necesarias de lo que se debe valorar para que sepan qué tienen y con qué cuentan, qué tipo de documentación manejan. Como por ejemplo, yo pienso que en todas las instituciones lo esencial que se debe tener es lo elemental, el cuadro de clasificación, las tablas de plazos de conservación y sobre todo un inventario normalizado. Porque no se trata solamente de que las instituciones digan esta documentación es histórica y le corresponde manejar esta documentación al Archivo Histórico Nacional. Las instituciones deben saber qué tipo de documentación tiene que pasar al Archivo Histórico Nacional. Para esto sí hace falta el personal capacitado, personal que sepa qué es lo que tiene que hacer con la documentación, cuáles son los procesos que se deben llevar a cabo. Yo pienso que en estas políticas los principales puntos que se deben tomar en cuenta es esto, la formación que deben tener especialmente los archivistas, los que manejamos los archivos, que sea personal capacitado, personal que se dedique exclusivamente a los archivos y que se dé a conocer cuáles son los procesos que se debe llevar en un archivo, porque no es cuestión solamente de organizar o poner documentos, son procesos completamente, a veces al principio pueden ser complicados, pero la organización de un archivo es esencial porque es la parte medular de la institución. Y si la parte medular no tiene organización, entonces no tenemos organización en la institución. Es justamente por eso que se está pidiendo que se intervenga en todas las instituciones, en todas, absolutamente todas, que valoren su documentación, que sepan qué tipo de documentación tienen y sobre todo cuándo esta documentación tiene que ser transferida al Archivo Histórico Nacional. Yo, de mi parte, nuevamente felicito esta gestión que está realizando el Ministerio de Cultura y de parte de la señora directora del Archivo Histórico también,
y ojalá podamos llegar a delinear y a formar estas políticas públicas en bien de todos los archivos, que si bien nos hace falta tener una verdadera red de archivos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth, y muchísimas gracias a todos los participantes de este proceso. Toda la información que ustedes nos han proporcionado a través de sus participaciones activas van a ser recopiladas en el proceso final para las recomendaciones de construcción de red que se van a transmitir al Ministerio de Cultura y Patrimonio, que como se sabe es el ente rector para este proceso y es quien dará pie a la construcción de la red. Antes de concluir con este taller, no sé si alguno de los participantes quiera intervenir por última vez. Bueno, si no tenemos participaciones adicionales, solo me queda enviarles un caluroso abrazo, darles las gracias por haber dado su tiempo para participar en este proceso y quedamos a las órdenes por cualquier duda o consulta que surja a lo largo de este proceso. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y buen día a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.